La Iglesia de Cristo de El Salvador presenta su programa Lea la Biblia. Quédese con nosotros. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo. Uno de los puntos básicos y menos entendidos en el estudio del Apocalipsis es que no es solamente un libro de símbolos, es también un libro de interpretaciones. Ya hemos visto varios ejemplos en los cuales el libro de Apocalipsis no solamente presenta el símbolo, sino que también más adelante nos presenta la interpretación del símbolo en términos literales y fáciles de entender. Lo extraño es que muchos religiosos no aceptan la interpretación inspirada que presenta el libro para sus propios símbolos. No hay un caso en el cual esto sea más evidente que en las interpretaciones que un ángel presentó al apóstol Juan en Apocalipsis 17, versículos 7 al 18. En este párrafo se presenta la interpretación de la bestia con sus 7 cabezas y 10 cuernos, y también de la gran ramera que estudiamos en la última lección. Sin embargo, la gran mayoría de los estudiantes de la Biblia y predicadores no aceptan la enseñanza tan sencilla que el ángel presentó y que Juan escribió. Pero creo que usted, que es amante de la verdad y que no tiene ningún deseo de propagar ninguna doctrina humana, sino únicamente de conocer y enseñar la verdad de Dios, creo que usted va a aceptar la interpretación divina de estos símbolos. Casi desde el principio de nuestro estudio de el Apocalipsis, hemos estado interpretando diferentes visiones, basándonos en la información que ahora vamos a estudiar en más detalle. Va a ser claro ahora que lo que hemos propuesto en algunos símbolos, especialmente con respecto a la bestia, realmente es así. Si tiene su Biblia abierta, vamos a leer lo que ella dice en cuanto a la interpretación de la bestia en Apocalipsis 17, versículos 7 al 18. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes. Y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo
y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Quiero repetirles que lo que tenemos en estos versículos es la interpretación inspirada, no otra visión. El ángel prometió: yo te diré el misterio. Apocalipsis 17:7. Es decir, yo le daré la interpretación de la mujer y de la bestia que la trae. Primero vamos a considerar la declaración del versículo 8 de la bestia que era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. En nuestro estudio de Apocalipsis 13, identificamos a la bestia como un poder civil que perseguía a la iglesia. Por medio de una comparación con la cuarta bestia de Daniel 7, aprendimos que claramente se trata del Imperio Romano en su capacidad como perseguidor de la iglesia del Señor en el tiempo del apóstol Juan. Tengamos en mente que no es el imperio en sí, sino su poder civil como perseguidor directo de la iglesia de Cristo. Esta bestia, dice nuestro texto, era y no es, y está para subir del abismo. El mensaje en este versículo es que hubo un tiempo en que el emperador romano perseguía a la iglesia. Cuando Juan escribió el Apocalipsis, no había tal persecución, pero luego habría otro emperador que la iba a perseguir y luego sería destruido él mismo. Es decir, que la bestia representa la persecución de la iglesia por el poder civil de Roma, o sea, el emperador. Así que cuando la bestia era, había persecución de la iglesia directamente por el emperador que estaba reinando. Cuando la bestia no es decir, en el tiempo en que Juan recibió la visión, no había persecución contra la iglesia por el emperador. Y luego que la bestia iba a subir, vendría otro emperador que iba a perseguir a la iglesia del Señor. Históricamente, hubo dos períodos de grave persecución de la iglesia por el emperador romano. El primero fue durante el reinado de Nerón, los años 64 al 68 después de Jesucristo. Y el segundo, 13 años después, durante el reinado de Domiciano, en los años 81 al 96 después de Jesucristo. Es decir, que esta bestia era durante el tiempo de Nerón. No era después de la muerte de Nerón, hasta que aquel que iba a subir del abismo, que fue durante el reinado del Domiciano, e ir a la perdición. Lo que sucedió con la muerte de Domiciano en el año 96 después de Jesucristo. Esto terminó tal persecución abierta contra la iglesia por el emperador romano. Así que los dos períodos de persecución simbolizados en esta visión de la bestia son los que son abarcados por los reinados de Nerón y Domiciano, los dos emperadores romanos que más se interesaron en perseguir a la iglesia del Señor durante el primer siglo. Es interesante que el texto nos revela que esta bestia estaba para subir del abismo. Es lo mismo que vimos declarado en Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Hablando de la persecución de los dos testigos, o sea, la iglesia del Señor. El abismo nos fue presentado en el capítulo 9 del Apocalipsis, en la visión de la quinta trompeta. En esta visión vimos que el abismo es la fortaleza del diablo. En Apocalipsis 9:11 la Biblia dice: y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, o sea, destructor. Por supuesto, como hemos estudiado, el destructor es el diablo. Así que el diablo es el ángel del abismo. De este lugar, el abismo, Satanás mandaba sus ejércitos en contra al pueblo de Dios. De este lugar también provenía la bestia, con el poder de perseguir a la iglesia.
El propósito de esta frase en la descripción de la bestia es para identificarla con el diablo, a quien estaba sirviendo. En el capítulo 12 vimos que el diablo, lleno de ira, fue a hacer guerra contra la iglesia del Señor. Para ayudarle en esta guerra espiritual, preparó a la bestia y le dio su poder y su trono y su grande autoridad. Apocalipsis 13, versículo 2. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Capítulo 13, versículo 7. Así que la bestia es instrumento autorizado del diablo en su lucha contra la iglesia del Señor. Su poder como perseguidor lo recibió de Satanás. En este sentido, fue mandado del cuartel del diablo, el abismo. Satanás había recibido poco tiempo para expresar su ira. Durante este mismo periodo de tiempo, la bestia tuvo la oportunidad de perseguir a la iglesia como instrumento del diablo. Luego, fue destruida cuando Dios derramó su ira contra ella y todos sus aliados en la persecución de su pueblo. Así que la bestia no es una sola persona, sino que es el poder perseguidor de la iglesia en el Imperio Romano, que fue recibido del diablo por poco tiempo. Luego, en los versículos 9 y 10, la interpretación inspirada nos revela más confirmación todavía de que la bestia realmente estaba relacionada con el emperador romano. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Las 7 cabezas de la bestia tienen 2 significados, según la interpretación que la Biblia misma nos presenta. Son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ya hemos estudiado que la mujer, la gran ramera, representa la ciudad de Roma. La ciudad de Roma estaba construida literalmente sobre 7 montes. A esto se refiere el simbolismo de la bestia. Y luego el segundo significado es que son 7 reyes. Así que las cabezas de la bestia son los reyes, o sea, los emperadores del Imperio Romano del tiempo del primer siglo. Estos reyes, como jefes del gobierno del imperio, sirvieron el propósito del diablo en tratar de destruir a la iglesia del Señor. La bestia es un espíritu, un poder destructivo y perseguidor que habitó a algunos de estos reyes o emperadores del imperio, específicamente a Nerón y Domiciano. En nuestro próximo estudio estaremos viendo más detalles sobre la interpretación inspirada de la bestia y las 7 cabezas, y veremos con qué claridad la Biblia misma se interpreta cuando sencillamente aceptamos lo que la Biblia dice. De corazón, entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubilación, da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual, da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual, nombre sin igual. Muy buenos días, respetables hermanos y amigos. Habla para ustedes nuevamente el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en El Salvador.
Continuando con este interesante tema acerca de la casa de Dios. Hoy vamos a darle respuesta a la interrogante. Usted recuerda que hice 3 interrogantes en el programa anterior. Y la segunda interrogante es: ¿cuáles son las características singulares de la casa de Dios? Mientras examinamos la Biblia, ¿qué descubriremos acerca del diseño y construcción de la casa de Dios? ¿Cómo está organizada? ¿Cómo adoran sus miembros? ¿Qué doctrina se enseña en la casa de Dios? ¿Y qué nombre o nombres se usan para identificar a la casa de Dios? Todo grupo religioso o casa religiosa tiene ciertas características que lo distingue de otros grupos religiosos. Así como usted puede distinguir a su casa de otras casas, se puede distinguir a la casa del Señor de otras supuestas casas por medio de sus características singulares. Busquemos la casa de Dios. Mientras lo hacemos, le pido que piense en la iglesia con la cual ahora se reúne. ¿Luce esa iglesia como la casa de Dios que el Nuevo Testamento revela? Voy a presentar varias características de la casa de Dios. Empiezo con la primera. Cristo es el fundamento. Así como la casa en la cual usted o yo vivimos, la casa de Dios, la iglesia tiene un fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. La casa de Dios debe construirse sobre Jesucristo, no sobre la reputación de un hombre, sobre las doctrinas humanas, credos o instituciones académicas. No debe construirse sobre lo que puede ser culturalmente aceptable o políticamente correcto, porque esto es lo que le agrada a muchas personas. En cambio, debe construirse sobre Jesucristo, el único que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. ¿Está la iglesia de la cual usted es miembro fundada sobre Jesús? Usted tiene la respuesta. Número 2. Cristo es el edificador. Como aprendimos anteriormente, la casa de Dios tiene un edificador. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. ¿Quién es el edificador de la iglesia con la cual usted se reúne? ¿Pertenece a la iglesia que Jesús edificó y estableció? Tercero, Cristo el nombre. Otra marca distintiva de la casa del Señor es su nombre. En la Biblia se hace referencia a la iglesia como la iglesia de Dios. Pero ya que Cristo es Dios, también se hace referencia a ella como la iglesia de Cristo. O saludan todas las iglesias de Cristo. Nombrar a la iglesia a causa de Cristo trae gloria a aquel que la adquirió. En Hechos 20:28, el apóstol Pablo dijo que Cristo adquirió la iglesia por su propia sangre. Suponga que usted adquiere un terreno. Recuerde que en la anterior disertación del domingo pasado le puse un ejemplo semejante. Y suponga que provee todo el dinero para comprar la propiedad. ¿Qué nombre desearía que apareciera en el título de propiedad o en la escritura? Desde luego que el suyo. Usted compró la propiedad y usted es el dueño. Por tanto, su nombre debería estar en la escritura.
De la misma manera, ya que Cristo adquirió la iglesia, no debería estar su nombre en el título de propiedad. Yo le digo que absolutamente esta pertenece a Dios y debe llevar su nombre. Su nombre es esencial, no el nombre de otra persona o de otro grupo. Considere también que el Nuevo Testamento hace referencia a la iglesia como la esposa de Cristo, que esposo, incluyendo a Cristo como el esposo de la iglesia, quisiera que su esposa llevara el nombre de algún otro hombre. ¿No debería la esposa de Cristo llevar el nombre de Cristo? En el tiempo del Nuevo Testamento, la iglesia hizo esto. Llevó el nombre de aquel que murió por sus miembros. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Romanos 16:16. Por tanto, la iglesia tiene un fundamento, tiene un edificador y tiene un nombre único o identidad única. Lleva la iglesia con la cual usted se reúne el nombre de Cristo. En cuarto lugar, vemos a Cristo como el organizador. Es decir, otra característica de una casa y de una iglesia es su organización. En la casa del Señor, Cristo es la cabeza de la iglesia, Colosenses 1:18. En este pasaje se usa la palabra iglesia en un sentido universal. En el Nuevo Testamento también leemos de ese cuerpo en un sentido local, tal como en la iglesia en Corinto, la iglesia en Éfeso o la iglesia en Filipos. Después que se establecieron estas iglesias, se las organizaron bajo el liderazgo y dirección de hombres llamados ancianos, quienes debían pastorear y guiar cada congregación del pueblo de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos 14:23. Cuando hablamos de la organización escritural de la Iglesia de Cristo, debemos entender que las iglesias de Cristo, Romanos 16:16, son congregaciones locales. Los miembros de esas congregaciones son parte del cuerpo universal de Cristo, cuya cabeza y autoridad es Cristo mismo. Cristo ha dado instrucciones concernientes a la organización de cada iglesia local. Los hombres conocidos como ancianos son los que supervisan esa obra local. El término anciano hace referencia a alguien que, junto con otros ancianos de la misma congregación, es responsable de pastorear un único rebaño congregacional. En el lenguaje del Nuevo Testamento se identificó a estos hombres con 3 palabras griegas. Estas palabras se usaron intercambiablemente y se pueden encontrar en tales pasajes, tales como 1 Pedro 5:1 y Hechos 20:17 y 28. Estas se traducen con 5 palabras del idioma español. Presbúteros, que significa anciano o presbítero. Episcopos, que significa obispo o supervisor. Y poimen, que significa pastor. Todos estos términos hacen referencia a los mismos individuos que han reunido las calificaciones que 1 Timoteo capítulo 3 versos 1 al 7 y Tito 1, 7 al 9 nos trazan. En esos pasajes aprendemos que un anciano tenía que reunir ciertos requisitos
tales como ser hospitalario, justo, santo, etc. Aquí están los requisitos para llegar a ser un anciano. El obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. 1 Timoteo 3, 2 al 4. Estos hombres no solamente debían reunir estos requisitos, sino también aprendemos por medio del Nuevo Testamento que estos obispos o ancianos estaban encargados de la responsabilidad exclusiva de pastorear el único rebaño del cual eran parte. El apóstol Pedro, quien era también un anciano, explicó el trabajo y los límites de la supervisión de un anciano. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. 1 Pedro capítulo 5, 1 y 2. No existe evidencia o autorización bíblica para que un grupo de obispos o un único obispo ejercite autoridad fuera de la congregación local. Por ende, la iglesia en Filipos no tenía ancianos que podían supervisar los asuntos de la congregación en Éfeso o viceversa. No había un sistema jerárquico en la iglesia, sino solamente Cristo como cabeza de la iglesia y los apóstoles quienes pusieron la fundación. Para que una iglesia de Cristo esté organizada escrituralmente, necesita seguir el patrón de las Santas Escrituras. En el Nuevo Testamento vemos que cada iglesia tenía una pluralidad de ancianos, Hechos 14:23. Los ancianos velaban por una congregación, 1 Pedro 5:2. Hay sabiduría en el plan de Dios, ya que Él se aseguró que al tener una pluralidad de ancianos, si uno llegaba a contaminarse moralmente o doctrinalmente, no se contaminaría necesariamente todo el liderazgo. Hay un sistema de controles y balanzas que Dios ha establecido en esto. Había diáconos en el Nuevo Testamento, pero no una junta de diáconos. Los diáconos en el Nuevo Testamento servían bajo la supervisión de los ancianos. Los hombres que habían reunido ciertos requisitos encontrados en 1 Timoteo capítulo 3, 1 al 7. Los diáconos también tenían que reunir ciertos requisitos como 1 Timoteo 3, 8 al 13 nos señala. Los predicadores no eran los que supervisaban la iglesia en el primer siglo. En el patrón de Dios, los predicadores deben servir bajo la supervisión de los ancianos. Ellos no son los líderes de la iglesia en el sentido que hagan las decisiones finales. Filipenses 1 habla acerca de los obispos, ancianos y obispos, son términos intercambiables, y los diáconos. Entonces, por ende, los ancianos supervisan el rebaño local y los diáconos sirven bajo su autoridad. De manera pues que los predicadores y los miembros hacen lo mismo y siguen la supervisión de los ancianos que gobiernan sobre ellos. Hebreos 13:17. Este es el plan de Dios y ese es el plan que debemos seguir. Termino diciendo lo siguiente, que es muy edificante.
La casa de Dios tiene un fundamento, un edificador, un nombre o una identidad y una organización singular. Yo le pregunto a usted, respetable amigo, ¿está organizada la casa religiosa de la cual es parte de acuerdo a todas estas especificaciones de nuestro Dios? Usted tiene la respuesta. Yo nada más le suplico, le pido que escudriñe las Sagradas Escrituras, que sea acucioso en investigar. Las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento son claras, son específicas. Nada más está que usted tenga el deseo, que tenga el anhelo, que tenga el empeño de estudiarla como el Señor quiere que lo haga, dirigido por el Espíritu Santo. Dios bendiga su bendita palabra. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana en Radio Progreso. Llámenos o escríbanos al WhatsApp para cualquier consulta o sugerencia al 7343-5514, 7343-5514. Consulte nuestro sitio web www.iglesiadecristo.org.sb o www.cultivandolalma.com. Si usted viaja al área de Los Ángeles, California, visite la Iglesia de Cristo en Van Nuys. Estamos en el 14655 del Sherman Way Boulevard. Llámenos al 818-9354-638 para brindarle más orientación.